Muy buenos días. Quisiera darles un saludo muy cordial a todos ustedes, mis amigos y hermanos, y agradecer a Dios por permitirnos estar nuevamente con ustedes a través de estos videos, compartiendo el mensaje maravilloso de nuestro Señor y esta lección que nos enseña a nosotros poder eh, ir por el camino correcto. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de poder estar con ustedes y poder compartir estos mensajes. De alguna manera sé que serán de mucha utilidad y de alguna también manera podemos decir que Dios está inspirando a cada persona para que pueda buscarlo y pueda encontrarlo en el corto tiempo. En estos momentos vamos a iniciar nuestro estudio, pero ante todo quisiéramos pedir la dirección a nuestro Padre Celestial. Donde tú te encuentres, permítenos, vamos a postrarnos y decirle al Señor que nos ayude en esta lección. Padre Santo, en esta mañana queremos agradecerte y queremos darte, Señor, infinitamente gracias porque de alguna manera nos conservas la vida y nos das la oportunidad de poder encontrar este estudio. Y, Señor mío, queremos llegar a tener ese carácter maravilloso que tienes tú, Señor. Pero no lo lograremos si no buscamos constantemente ese mensaje maravilloso. Perdón, Señor, por nuestros pecados. De alguna manera necesitamos, Señor, más de ti, pero no podemos solos, Señor. Necesitamos completamente de tu presencia y sé que con tu ayuda podemos lograr, Señor, muchas cosas. Acompáñanos en este estudio y que tú seas el maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el estudio para esta mañana titula Dejarle dirigir. ¿Quién es el que tiene que dirigir todos los planes que nosotros vamos a trazar y vamos a hacer? De alguna manera tenemos que tener una persona que nos guíe. Así como en el tiempo de Israel, Moisés fue el que guió a través de Moisés, Dios se manifestó a su pueblo. En estos momentos vamos a ver cómo Dios puede trabajar. Dice la pregunta, ¿cómo muestra el Señor Jesús su dirección? Proverbios capítulo 6, versículo 23. Proverbios 6, 23. Dice así. Porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz, y camino de vida son las reprensiones de la disciplina. Porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz, y camino de vida son las reprensiones de la disciplina. Hay algo que siempre tenemos que tenerlo bien claro. El Señor es el que nos da sus mandamientos con el propósito de nosotros poder observarlo, pero no para santificarnos a través de la ley, sino para que nosotros podamos ver nuestros errores y nuestro pecado sea conducido a nuestro Señor Jesús. De alguna manera, cada día nosotros necesitamos acercarnos a Él. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Mediante su palabra. En el capítulo de Salmos 73, 24, vamos a ver lo que nos dice. Salmos 73, 24. Dice así. Me guiaste según tu consejo y después me recibirás en tu gloria. Me guiaste según tu consejo y después me recibirás en gloria. Me guiaste en tu consejo. El ser humano necesita tener una disciplina constante en el Señor, y esa disciplina se puede aprender a través de sus escritos. No hay nada que nosotros podamos hacer. De alguna manera te has preguntado tú, ¿cómo puedes tener esa vida maravillosa y pensar de que de ti depende todas las cosas? Pero nos damos cuenta que todo lo que nosotros tenemos es gracias a Dios. Él es el que nos muestra su amor, su divina presencia a través de sus mandamientos. Nosotros podemos ver a Cristo Jesús. El testimonio en
Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 483 y 484 dice: el Señor nos revela su voluntad de tres maneras, para conducirnos y capacitarnos para conducirnos a otros. ¿Cómo es posible distinguir su voz de la de un extraño? ¿Cómo es posible distinguir la voz de un falso pastor? Dios nos revela su voluntad en sus palabras, las Sagradas Escrituras. Su voz se revela también en sus actos providenciales, y la reconoceremos si no nos separamos nuestra alma de Él, siguiendo nuestros propios caminos, actuando conforme a nuestra propia voluntad y siguiendo los dictados de un corazón no santificado, hasta el punto en que nuestros sentidos han confundido de tal manera que las cosas eternas no se disciernen. Y la voz de Satanás está en disimulada, que se acepta como la voz de Dios. Otra de las maneras en que se escucha la voz de Dios es mediante apelaciones de su Santo Espíritu, sus impresiones del corazón, y que luego se manifiestan en el carácter. Si usted tiene alguna duda acerca de cualquier tema, debe en primer lugar consultar las Escrituras. Usted debe saber distinguir bien su voz. ¡Qué interesante! ¿Cómo nosotros podemos distinguir la voz de Dios? Dice la sierva de Dios, de tres maneras. ¿Cómo podemos? A través de sus escrituras se revela también sus actos providenciales, dice el Señor. A través de las escrituras vemos su voz. A través, dice, de los actos y del Santo Espíritu del Señor, tenemos otra maravillosa respuesta de parte de Dios. Pero ¿cómo podemos distinguir de alguna manera esta voz? Porque Satanás también puede hablarnos y puede dirigirse hacia nosotros, pero el escrito que está en su palabra nunca nos dejará caer en las manos de Satanás. Por eso es momento que nosotros tomemos en cuenta que siempre Dios nos estará hablando de alguna manera, pero tenemos que estar unidos a Él para poder comprender esa voz. El texto que el Señor Jesús menciona: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Dice, el pastor conoce a sus ovejas y las ovejas conocen a su pastor. De alguna manera, cuando nosotros vamos a sus escrituras, vamos a conocer cómo es Él, qué es lo que quiere para nosotros, y no dejar confundirnos con el enemigo que está al lado nuestro. Entonces la pregunta decía: ¿cómo muestra el Señor Jesús su dirección? A través de sus escrituras, de su Santo Espíritu y de la oración que el Señor nos está dando. Entonces, esa es la respuesta que tenemos para esta mañana. Vamos a una siguiente pregunta. ¿Cómo ha guiado Cristo a otros en el pasado? Hechos capítulo 8, el versículo 29. Hechos 8, 29. Dice así: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y únete a ese carro. En el tiempo pasado, el Señor Jesús hablaba de alguna manera directo con sus profetas, con sus siervos. Esa voz se podía conocer porque cuando nosotros vemos cómo habló Dios a Elías, dice que un silbo apacible fue la voz de Dios hablar con Elías. En este caso, Felipe escuchó la voz de Dios, del Padre, al decirle: acércate a este hombre que necesita tu ayuda. Si nosotros caminamos en el camino correcto, escuchando su palabra, podremos nosotros saber cuándo el Señor va a hablar con nosotros, cuándo nos va a decir lo que tenemos que hacer, y con esa mando que el Señor nos da, nosotros vamos a realizar nuestros quehaceres, ¿verdad? También dice en el capítulo 9, el versículo 11, dice así: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Recta, busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando.
Otro, el Señor va a ayudar a hacernos aptos para nosotros poder escuchar su voz únicamente si nosotros vamos a seguirle el camino correcto de Él. ¿Cuál es ese camino correcto? Diariamente nosotros tenemos que estudiar su palabra. Pero ¿cómo podemos hacerlo eso? Si no hay amor, ni siquiera para nosotros poder mencionar que Dios tiene una responsabilidad en nosotros. Eso lo trabaja el Espíritu Santo. En esta mañana nosotros compartimos este estudio, pero de alguna manera el Espíritu Santo es el que va a trabajar en tu vida. Puedes tú ser de otra religión, puedes tú ni siquiera saber nada de la Biblia, pero cuando el Señor quiere hablarte, de alguna manera va a encontrar un momento, y es ahí donde tú tienes que decir: heme aquí, Señor. De alguna manera el Señor nos está hablando. Así es lo que le habló el ángel a Cornelio, y también puede hablarnos a nosotros de alguna manera, pero nosotros tenemos que escuchar y distinguir esa voz. El testimonio en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 479 dice: y Cristo ha dado a través de todas las generaciones del pasado, Cristo ha guiado a su pueblo y ha sido la luz del mundo. El Señor siempre estará con nosotros. El Espíritu Santo que Él prometió antes de ir al cielo, hoy está dispuesto para nosotros. Y Él es el que va a hablar a través de su Espíritu con nosotros. Pero no puede hablar en cualquier momento. Tiene que hablar en el momento preciso. Y ese Espíritu Santo tiene que estar en un corazón limpio que no tenga pecado, ¿verdad? Entonces la pregunta decía: ¿cómo ha guiado Cristo a otros en el pasado? Y el escrito dice: Cristo ha guiado a su pueblo y ha dado luz al mundo. Cristo ha hablado a través de las generaciones en el pasado, a través de su Espíritu Santo, a través de un ángel, a través de un sueño. El Señor siempre se ha manifestado y ha dado a conocer su mensaje. En este tiempo puede hacerlo lo mismo, pero escucha su voz, no endurezcas tu corazón. Otro de los textos dice: ¿cómo podemos estar seguros de que Cristo nos guiará de igual forma hoy? Salmos capítulo 25, el versículo 9. Salmos 25, 9. Dice así: 25, 9. Encamina a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su camino. Ese mansedumbre necesitamos para que el Señor pueda guiarnos por el camino correcto, que lleva hasta la santa ciudad, que es el cielo. Pero nosotros lo encontraremos únicamente si dejamos que nuestra vida anterior sea muerta y nazca una vida que dependa de Dios. También dice el texto en Romanos 8:14. Vamos a ver lo que nos dice Romanos 8:14. Romanos 8:14. Dice así: todos los que se dejen guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que se dejen guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo podemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nunca nos va a llevar a hacer cosas que son indebidas. Hoy en este momento tú puedes estar sintiendo ese poder, dejando que el Espíritu Santo pueda hablar a tu corazón y sintiendo que tienes una necesidad en tu vida. Lo tienes todo, tienes dinero, tienes casa, tienes familia, pero falta algo, y ese algo es Dios. El Señor puede guiarnos. El Señor nos ha dado un gran mandato: salir de las grandes ciudades y establecerse en las pequeñas. Pero ¿cuándo recibiremos nosotros esa voz? Podemos decir: Dios nos va a hablar de alguna manera, pero si nosotros no vamos a esas escrituras, no vamos a escuchar esa voz. El testimonio dice en Manuscritos, el tomo 1, la página 291: el Señor desea guiar a todos
tierna y constantemente. El Señor desea guiar a todos tierna y constantemente. Es verdad, el Señor está dispuesto a darnos una salvación, pero nosotros necesitamos dejarnos guiar por Él. El mundo no quiere hacerlo y por esa razón perderá su salvación. Mi querido hermano, Él es el que dirige nuestra vida. Él es el que hace de nosotros una vida maravillosa. Él es el que puede salvarnos. Él es el que puede ayudarnos a hacer todas las cosas. Pero depende que nosotros dejemos que Él haga ese trabajo. Dice el Señor Jesús, déjame entrar, déjame posar en tu hogar, déjame cenar contigo y darte ese alimento que es para vida eterna. Mi querido amigo, que Dios pueda bendecirte y que Él tenga siempre un regalo para ti. Entonces la pregunta decía, ¿cómo podemos estar seguros de que Cristo nos guiará de igual forma hoy? A través de su palabra podemos estar seguros que Él nos va a guiar. Bueno, agradecer a todos ustedes por esta mañana. Tengan un hermoso día y que sean acompañados por nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.